Esos han subido antes 30, 40 y eso es para subirse 5 o 6. María, Maite, Que hay muy poco espacio. María, Sí, María. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡La Izquierda Unida! ¡Viva! ¡Viva Cayo Lara! ¿cómo es? No hay dos sin tres. ¡República otra vez! ¡No hay dos sin tres! ¡República otra vez! ¡No hay dos sin tres! ¡República otra vez! Bueno, amigos, compañeras y compañeros, vamos a intentar ir un poco deprisa. No vaya a ser que hemos estado a punto de tener que salir corriendo por la Guardia Civil, que tengamos que salir corriendo por la lluvia, ¿no? Antes de empezar la intervención como tal, quiero agradecer la presencia de todas vosotros y vosotros aquí un año más, y van 500 años. 500 años que los que han estado perdiendo están aquí, pero 500 años para coger fuerzas y que dejemos de perder los de siempre. Quiero agradecer la presencia, lógicamente, de nuestro coordinador general, Cayo Lara, con nosotros. Históricamente están los coordinadores generales en Villalar. La presencia, un año más también, de Jesús Iglesias. Los coordinadores de Asturias aparecen también por Villalar. Y la bienvenida a alguien que yo estoy seguro que se va a apuntar con nosotros, que es Izquierda Unida de Navarra, su coordinador José Miguel Nuin. Gracias a ellos, porque representa el apoyo importante de toda Izquierda Unida al trabajo en esta comunidad, porque representa el apoyo de Izquierda Unida, toda Izquierda Unida, al compromiso de Izquierda Unida de Castilla y León con los trabajadores, con los que tienen trabajo no sé por cuánto tiempo, con los que lo han perdido, con aquellos asalariados que llevan meses y años repartiendo su trabajo con los que más tienen. Ahí están las últimas estadísticas. Cuando en Castilla y León tenemos 230.000 parados, cuando Castilla y León, si en España se llegan los 6 millones de parados, y se va a llegar porque son las cuentas del presidente Rajoy, del presidente del Partido Popular, del presidente que se ha quitado la careta para defender los intereses de clase, pues si su cálculo son los 6.200.000 parados en España, en Castilla y León, antes de finalizar el año, llegaremos, por desgracia, a 300.000 parados. Y cada parado que se va a su casa después de la reforma laboral del gran capital al que ha firmado el señor Rajoy, cada trabajador que pierde su puesto de trabajo deja al gran capital muchos recursos, porque 60.000 trabajadores a mayores que pierdan su trabajo en este año son 1.580 millones de euros que se lleva el gran capital después de la reforma laboral. Es decir, en época de crisis la riqueza ha crecido, pero en época de crisis la riqueza se la ha llevado cruda el capital. Los grandes empresarios y los trabajadores han perdido riqueza, han perdido poder adquisitivo y han perdido autonomía, porque es lo que pierde la gente cuando pierde su puesto de trabajo. Hoy, un año después, ha pasado el proceso electoral en Castilla y León.
y seguimos teniendo un gobierno del mismo color, pero todas vosotras y vosotros habéis conseguido que la voz de la izquierda real, esté en las Cortes de Castilla y León, y que algunos pueden pensar que sirve para poco, pero yo os puedo garantizar que sirve para que piensen de otra forma, que sirve para que miren lo que van a hacer y que sirve para reivindicar a aquellos que no han tenido voz durante los últimos 8 años en nuestras Cortes de Castilla y León, en nuestras altas instituciones. Yo he de decir desde aquí ahora, si hace 500 años aquí nos rebelamos contra Alemania, contra el poder de Alemania, contra el poder del Imperio Alemán, contra el Carlos V de Alemania, para que no se llevasen los recursos de la gleba de Castilla y León, que no se llevasen los recursos de los trabajadores de entonces artesanos de Castilla y León, de los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Hoy, 500 años después, yo os llamo a estar permanentemente en la calle, en la reivindicación en contra del Imperio Alemán, no, en contra de quien desde Alemania mece la cuna que nos lleva a perder derechos, porque no se habla de recortes de derechos, ellos hablan de reforma. Los otros que han tenido gobierno hasta hace escasos meses hablan de recortes, y nosotros tenemos que hablar de anulación de derechos, que es lo que hacen. Quieren anular el derecho de los hijos de los asalariados a ir a la universidad. Quieren anular el derecho de los hijos de los asalariados y de los trabajadores a ir al bachillerato, que es lo que están buscando detrás de cobrarlo, que es lo que están planteando. Quieren anular el derecho a la salud y han anulado el derecho a la enfermedad. Hoy un trabajador no puede estar enfermo porque detrás de estar enfermo está la pérdida de su puesto de trabajo. Yo desde aquí vuelvo a reivindicaros, vuelvo a plantearos que tenemos que estar en la calle. Hemos estado Izquierda Unida Castilla y León y todas y todos vosotros en la huelga general con los sindicatos. Hemos estado en las manifestaciones permanentemente con los sindicatos y tenemos que seguir estando con los trabajadores. El día 29, el día 1 y permanentemente. No podemos permitir que lo que tanto ha costado conseguir lo vayamos a perder de la noche a la mañana. No queremos la vuelta al 1920 del siglo XX. Queremos derechos del siglo XXI. Y lo que dicen las cifras y lo que defienden los que están en el gobierno no es así. Yo antes de dejar la palabra a Cayo Lara, quiero lanzar un mensaje al presidente de Castilla y León. Al presidente de Castilla y León le digo que ahora cuando marche hacia Madrid a reunirse con el señor Rajoy y cuando vuelva esta tarde, que no vaya como virrey de Castilla y León, hablando de Villalar, y que no vuelva como virrey de Castilla y León, que vaya como presidente de una comunidad autónoma con un estatuto que nos da derechos y que reivindique los derechos de Castilla y León. Y nuestro estatuto habla del derecho al trabajo, el derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Y que vuelva como presidente de una comunidad que quiere derechos y que no quiere que el virrey vuelva para que los consejeros áulicos de su virreinato marquen lo que necesitamos aquí. Han permitido que Europa legalice el poder de los grandes terratenientes que no trabajan el campo. Ha permitido que Europa legalice los intereses de los grandes ganaderos que no están con sus vacas y sus cabras. Y Castilla y León no puede permitirse esta PAC que va a permitir que las subvenciones las reciban aquellos que solamente dedican un 5% de su tiempo al compromiso con el campo de Castilla y León. Porque si es importante no llegar a 300.000 parados, es importante también que nuestros jóvenes y nuestra gente de mediana y mayor edad no abandonen el campo, porque el campo ha sido pasado y tiene que ser futuro, porque es estratégico para Castilla y León, igual que es estratégica la producción
del carbón y en los presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy, y queremos que don Juan Vicente Herrera se lo plantee como presidente de Castilla y León y no como virrey, el señor Rajoy ataca directamente a esta comunidad. La ataca cuando se carga la producción del carbón, cuando se ataca el apoyo a las infraestructuras de las comarcas mineras, ataca a Castilla y León cuando elimina los recursos para las energías renovables, y esta comunidad es potente en la producción de elementos eólicos, es potente en la producción de elementos fotovoltaicos y es potente en la producción de energía eólica y fotovoltaica, y detrás de cada producción hay puestos de trabajo que hay que mantener. Y el señor Rajoy se permite también el lujo de acabar con la subvención del Estado al vehículo eléctrico. Tanto se le llena la boca al señor don Juan Vicente Herrera de hablar del vehículo eléctrico de Castilla y León, y resulta que el señor Rajoy elimina esa subvención. Entonces, insisto, don Juan Vicente Herrera, viaje hoy, día de Villalar, día de la fiesta de Castilla y León, que tendría que estar con todos los castellano-leoneses, viaje hoy a Madrid, pero viaje como presidente de una comunidad que necesita euros para que haya vida aquí, para que no sigamos exportando mano de obra bien formada, porque yo he dicho desde aquí, tenemos 4 grandes fábricas en Castilla y León, que son las 4 universidades públicas que elaboran un producto de alta cantidad, de alta calidad, que son los jóvenes bien formados en nuestras universidades públicas, que tienen que ir a producir plusvalías fuera de Castilla y León, porque en Castilla y León no hay trabajo por ellos. ¡Viva Villalar! ¡Viva! Ayer hace 500 años, se sublevaban los comuneros. Hoy nosotros estamos intentando conseguir que este país, que la izquierda, que los trabajadores y trabajadoras nos rebelemos frente a tanta injusticia que se está cometiendo contra tanta gente y haciendo tanto sufrimiento. Yo, de las cosas inusuales que le pasan a uno en la vida, hoy ha sido una de ellas. Cuando pretendíamos salir con la pancarta para venir aquí a la plaza, un grupo de guardias civiles se nos ha puesto enfrente y ha dicho que nos teníamos que desviar. En mitad del campo, alguien pretendía que confrontáramos, alguien pretendía provocarnos, porque lo que menos nos podíamos imaginar es que en mitad del campo se nos dijera que teníamos que ladearnos, repito, ante las fuerzas de seguridad que les han dado instrucciones para estar ahí. Y hoy mismo vamos a dejar presentada una iniciativa al ministro del Interior para que nos explique, porque se supone que ha sido la delegación del gobierno quien ha tomado la decisión, que nos explique hasta dónde piensan llegar con la intimidación a los ciudadanos y ciudadanas que no solo los que están en la Guardia Civil y se ganan ahí su pan. Hay que decirle, le vamos a decir al gobierno, que lo que tiene que hacer es reconocer definitivamente su derecho a la asociación y la desmilitarización de la Guardia Civil, que la vamos a continuar reivindicando en nuestro país. Si analizamos los días del gobierno del señor Rajoy, podemos hablar de 120 días negros. Estamos esperando ya, no como agua de mayo, sino como el que viene con una vara verde a apalearnos los consejos de ministros que se están produciendo cada viernes en nuestro país. Siempre pensamos lo mismo: ¿con qué nos saldrán hoy? ¿Qué palo nos darán hoy? Y es que no han parado, desde que están en el gobierno, de adoptar medidas contra la mayoría de los ciudadanos, y en todo caso algunas de las que han adoptado ha sido para amnistiar a los ladrones, a los especuladores, a los defraudadores, a los que no pagan sus impuestos a la hacienda pública, y en base a ello dicen que tienen que recortar los servicios públicos esenciales.
viviendo el mayor periodo de recorte de derechos sociales, laborales, salariales y sindicales que hemos conocido en tan poco tiempo en todo el periodo desde la transición democrática. Es la política del señor Rajoy, es la política más endurecida con mucha diferencia que la que aplicó de recortes también los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. Han decidido que el déficit lo tienen que controlar con recortes. Y nosotros defendemos y vamos a continuar defendiendo de que es posible resolver el déficit por la vía no de los recortes a la ciudadanía en derechos básicos esenciales, sino por la vía de buscar más ingresos por parte de la hacienda pública del Estado. Y decimos esto en un país donde las empresas defraudan 60.000 millones de euros cada año, que es casi el presupuesto que gastamos en sanidad en España. Y el 73% de ese fraude, y son datos de la agencia tributaria, de los inspectores de Hacienda, lo defrauda un 3% de las empresas en España, es decir, aquellas que facturan más de 100 millones de euros. También hay un fraude de 30.000 millones de euros por la economía sumergida y trabajo negro especialmente. Y lo están defraudando también determinados empresarios. Por tanto, sí, hay dinero suficiente en España si todo el mundo, y especialmente los más poderosos, los que tienen más capacidad de defraudar, pagaran sus impuestos a la hacienda pública, como lo dice el artículo 31 de la Constitución española. Pero el gobierno no solo no les persigue, sino que les amnistía. Y les dice, paguen ustedes un cómodo 8 o 10% del impuesto y además encima, si hace falta, les vamos a dar un premio. Ese mensaje que da el gobierno es un mensaje intolerable, porque lo que nos está diciendo a la gente que sí pagamos religiosamente, y valga la expresión, los impuestos en España, lo que nos está diciendo es que dejemos de pagar porque después no pasará nada. Y por tanto nos llama a la insumisión fiscal. Y ese es el camino para acabar con el estado del bienestar, porque si tenemos un estado de bienestar hoy, se ha conseguido fundamentalmente por el fruto, lógicamente, del trabajo de los trabajadores y trabajadoras y las plusvalías, pero porque se dedica una parte importante de esa plusvalía por la vía de los impuestos a que podamos tener la sanidad pública, la educación pública, que nos interesa a todos y a todas, y especialmente a la clase trabajadora, a los de abajo, porque si no fuera por eso no tendríamos servicios públicos esenciales y solo lo tendrían aquellos que se los pudieran pagar. Eso es lo que está en juego, entre otras cosas. Ha aplicado una reforma laboral que en sí misma es más dura que todas las reformas laborales que se han aplicado en España desde la transición democrática. Es el mayor regalo que se le ha hecho a los empresarios de la COE en nuestro país. Es un regalo económico impresionante. Ya no están despidiendo a los trabajadores de las empresas porque sean reivindicativos. Los están despidiendo porque son antiguos, porque tienen antigüedad, los despiden baratos, con los nuevos despidos procedentes, porque ya todos son precedentes, y lo que quieren hacer es sustituirlos por mano de obra barata con contratos basura para los jóvenes y dejar tirados a los mayores en los finales de los años de su vida, dejarlos tirados sin ningún tipo de recursos y de cobertura en algún caso. Quieren cargarse la negociación colectiva, quieren romper la columna vertebral a los sindicatos de clase, y por muy críticos que se quiera hacer con los sindicatos de clase, son un instrumento necesario para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y los tenemos que defender hoy, incluso, repito, hasta los más críticos, aunque pese, porque quieren cargarse ese instrumento. Y por eso el día 29 os invitamos a que estemos también en la calle frente a la política de recortes del gobierno del Partido Popular. Han hecho una reestructuración bancaria, han decidido cargarse en las cajas de ahorro, nuestras cajas de ahorro, las que nos permitían, algunos le hacían una cartilla a los nietos y los apuntaban ya a las cajas de ahorro
como cuando tenían sus hijos un nieto de los abuelos. En algunas zonas esto con mucha importancia, pues han decidido cargársela, quieren dejar de este país todo el ahorro de España, lo quieren dejar en manos de 7 o 8 grandes bancos, para que continúen haciendo la política a las órdenes y al servicio del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Unión Europea y, en definitiva, de los especuladores inmobiliarios, de los especuladores financieros, que son los que hoy están controlando a los gobiernos, porque los gobiernos han sido gobiernos títeres que se han dejado controlar y controlar las democracias por parte de esos poderes financieros especulativos. Decir que tenemos unos presupuestos para este año que se van a discutir, mañana los discutimos en el Parlamento de España. Son unos presupuestos de más recesión, son presupuestos de recortes, son presupuestos de más paro, son presupuestos que no van a cumplir ni el objetivo que dice el gobierno de controlar el déficit. Por tanto, son unos presupuestos absolutamente inútiles. Y además le han sumado la última medida del último Viernes Negro, que es la de quitar 10.000 millones de euros a la sanidad y a la educación. Penalizan la salud y además penalizan la educación. No quieren, porque se ve claramente en estas medidas que representan los sectores más pudientes de la sociedad, no quieren que los hijos de la clase trabajadora, de las capas populares, puedan tener acceso a las universidades en igualdad de condiciones, y por eso penalizan la educación. Y quieren además privatizar la sanidad, privatizar más la educación, porque en resumen lo que quieren es quitarnos todo y quitarnos esos derechos por los que tanta gente luchó tanto, por la que se vertieron tantas lágrimas, por la que hubo tanto sufrimiento, y hoy no podemos permitir que nos lo arrebaten en silencio. Tenemos que plantear la resistencia pacífica, consciente, meditada, pero la resistencia masiva, y seremos capaces de parar estos ataques que están metiendo, apoyándose en esa mayoría absoluta, que sí, es cierto que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, pero este pueblo no les dio la mayoría absoluta de los votos, porque les dio un 44% del voto. Otra cosa es por no haber reformado el gobierno de Rodríguez Zapatero, y eso se lo afeamos hoy aquí también. Por no haber reformado la ley electoral, ha posibilitado que tengamos hoy una mayoría absoluta del Partido Popular, pero que no tiene la mayoría absoluta de los ciudadanos y las ciudadanas. Quieren que volvamos al nodo, al CCOO de Urdaci, lo recordáis perfectamente. Quieren que tengamos el blanco y negro, y lo quieren hacer porque quieren controlar un resorte importante. Quieren que si poco aparecemos en los medios de comunicación públicos, aparezcamos menos, para que solamente llegue el mensaje del pensamiento único, de que no hay una salida posible nada más que la que plantean. En definitiva, para que se tenga la única salida de los especuladores financieros. Por eso quieren controlar, y van a llevar al Parlamento el acuerdo de que por la mayoría absoluta del PP nombrar al presidente del Consejo de Radio y Televisión Española. En resumen, quieren tener todo el control, y tenemos que llamar también a los profesionales de los medios de comunicación a la rebeldía para que defiendan su profesionalidad, independientemente que sean los medios públicos o en los medios privados, porque es un elemento de dignidad de la profesión de los periodistas de nuestro país. ¡Viva la República! ¡Viva! Nos engañan, nos mienten con todos los dientes de la boca cada vez que dicen que no hay una salida posible. Hay otra salida posible, y hay dinero. El Banco Central Europeo, nuestro banco, el banco de todos los países que conformamos la Unión Europea, le presta dinero a los bancos españoles también al 1%. Y los banqueros españoles compran la deuda del Estado al 3, al 4, al 5% y especulan con nuestros propios recursos. ¿Por qué no compra el Banco Central Europeo directamente la deuda al 1% y se acaba de un tajo con la especulación que están provocando? Es una decisión que pueden tomar. Si la toman es porque no quieren, y es una decisión que tienen que tomar los gobiernos de la Unión Europea. Y repito, no lo hacen porque no quieren,
porque son títeres del poder financiero de la banca y de las grandes corporaciones. El PP, y voy concluyendo, se está deteriorando. No se le dio al señor Rajoy patente de corso para que hiciera lo que le daba la gana. De lo que está haciendo en este momento no está puesto en su programa electoral, porque si lo hubiera puesto en su programa electoral, seguramente que muchos ciudadanos no le hubieran dado el apoyo, como han hecho 400.000 andaluces y andaluzas que en 3 meses le han retirado el voto y el apoyo al Partido Popular por la injusticia de la política que está haciendo el señor Rajoy. Por tanto, pierde a raudales confianza. Las últimas encuestas dicen que han perdido 9 puntos. De los 44 que tuvieron, han perdido 9 puntos en estos 4 meses. Eso es retirada de la confianza. Y esa retirada de la confianza nosotros la tenemos que convertir en rebeldía, en toma de conciencia, en pedagogía, en explicar, en elaborar, en construir de que es posible generar una alternativa diferente en nuestro país, con esta izquierda, sí, de Izquierda Unida, pero también con toda la gente crítica de la izquierda, el tejido social, sindical, para que hagamos un gran frente, en definitiva, para conseguir de alguna forma cambiar el pensamiento, ayudar a la gente a que reflexione sobre lo que está pasando y que podamos crear una gran alianza para frenar las políticas neoliberales de esta dictadura de los poderes financieros que hoy más que nunca la tocamos con los dedos. De esos poderes financieros que sustituyen a gobiernos legítimos, como en el caso de Grecia, por tecnócratas, o sustituyen a presidentes del gobierno, como en el caso de Italia con el señor Monti. Por tanto, en definitiva, tenemos que plantar la rebeldía y la resistencia porque queremos nuestra democracia. Y además queremos una democracia con una república, donde al jefe del Estado le podamos elegir los ciudadanos y las ciudadanas libres, porque no somos súbditos, no somos súbditos de nadie, somos ciudadanos libres y lo tenemos que defender. Y además, en estos tiempos, cuando además la monarquía está dando un espectáculo que podría Berlanga organizar una película preciosa de la escopeta nacional con los acontecimientos que están pasando alrededor de la Casa Real. Concluyo diciendo, por tanto, que ánimo, que no podemos perder la esperanza, que si perdemos la esperanza ya estamos del todo vencidos, que hay lumbres, hay luces que alumbran, que en Alemania está habiendo un crecimiento, tranquilo si queréis, pero importante, de la izquierda alternativa, que en Grecia es posible que la izquierda alternativa gane en las siguientes elecciones, que en Francia ayer, desgraciadamente, hay un incremento del fascismo hasta un 18% del voto, y eso es la consecuencia de la desintegración social que están haciendo los partidos neoliberales con políticas neoliberales que no le dan esperanza a la gente. Pero también está el frente de izquierdas que está creciendo, que crece con Melenchón y con esa unidad del frente de izquierda que es importante. Y además en España también, modestamente, estamos creciendo en este momento en todas las encuestas de intención, por tanto ganando confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Con esa confianza, sumando voluntades, sumando conocimientos, sumando conciencia, sumando rebeldía, tenemos que ir construyendo esa alternativa que necesita nuestro país para que podamos soñar o tener un día con lo que soñamos, de esa sociedad más justa y no de la sociedad más desigual como la que está creando en este momento el sistema capitalista de producción por sus propias contradicciones y por la ambición desmesurada también de esos poderes económicos y financieros. Defender hoy la democracia en España es revolucionario. Defender la democracia en España es revolucionario. Pero esa es una tarea que también nos toca a la izquierda para que podamos tener, repito, construir una Europa social, una Europa de los pueblos, una Europa de los ciudadanos y no una Europa de los mercaderes, de los especuladores y de las grandes corporaciones y los grandes poderes. En definitiva, esa Europa de la dictadura, del gran poder frente a la inmensa mayoría. La inmensa mayoría somos más. Solo nos queda tener conciencia, tomar conciencia, elaborar propuestas con solvencia y convencer a la gente que no está convencida.
hacer organización, crecer. Esa es la tarea y mientras crecemos nos resistimos, nos rebelamos ante la injusticia y por tanto, como los comuneros ayer, pacíficamente hoy nos sublevamos y esperamos que tengamos una sublevación masiva algún día en este país para que podamos cambiar el curso de la historia. ¡Viva la República! Buen día hoy en Villalar. Salud y a trabajar. La izquierda de verdad, aquí está. La izquierda de verdad. Color blanca.